vamos a trabajar la Revolución de Febrero de 1917, en la cual pues se consigue la revolución y con ello la caída del zarismo. El 23 de febrero de 1917 se produce una gran manifestación en Petrogrado. Petrogrado ya sabéis que es la actual San Petersburgo, seguida de una huelga general y de amotinamientos en los cuarteles. El zar, ante esta situación, decide abdicar y precisamente en ese momento se proclama una república dirigido por un gobierno provisional. Este gobierno como provisional se comprometió a convocar elecciones constituyentes para convertir Rusia en una democracia parlamentaria. Por lo tanto, os podéis hacer una idea que en ese gobierno provisional estaban estos burgueses liberales que pertenecían al partido de los cadetes, que querían crear en Rusia un sistema liberal con su parlamento y su constitución. Como os he dicho, el nuevo gobierno estaba dominado por los partidos burgueses, ya os acordáis, los cadetes, y también por el Partido Socialista Revolucionario, también conocido como los eseritas, que vimos en el punto anterior. Este nuevo gobierno provisional inició una serie de reformas políticas y sociales, pero al mismo tiempo decidió mantener los compromisos con sus aliados en la guerra, o lo que es lo mismo, que Rusia no dejara la Primera Guerra Mundial. Esto, el hecho de no salirse de la guerra en estos momentos, impidió mejorar las condiciones de vida de la población e iniciar la esperanza reforma agraria. Acordaros que de los 120 millones de rusos que vivían a principios del siglo XX en Rusia, 100 millones se dedicaban a la agricultura o se dedicaban al campo, por lo tanto esperaban una reforma agraria inmediata, y más teniendo en cuenta las situaciones de servidumbre que tenían en esta época. Claro, el hecho de seguir en la guerra, el hecho de nacer esta reforma agraria y de no ir avanzando en las reformas, hizo que el descontento popular aumentara, y los soviets, acordaros lo que eran los soviets, los consejos de obreros, de campesinos y militares. Pues los soviets pedían a gritos la retirada de la guerra y empezaron a exigir la destitución del gobierno provisional. Si os dais cuenta, en estos momentos de febrero de 1917, febrero-marzo, abril, se está desarrollando en Rusia como dos poderes. Tenemos por un lado el poder del gobierno provisional y paralelamente tenemos el poder de los soviets, y ambos van a chocar. Es a partir de este momento cuando se empieza a fraguar lo que más adelante será la Revolución de Octubre de 1917, en la cual los bolcheviques logran llegar al poder. Ya sabéis que los bolcheviques eran una escisión del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Hay el hombrecito que tiene, ¿no? Bueno, ya sabéis que se dividió ese partido en bolcheviques y en mencheviques, como vimos en el punto anterior. Los bolcheviques, por tanto, se fueron ganando poco a poco el apoyo de la mayoría de los soviets. Su líder, aquí lo tenemos, Lenin, que había regresado a Rusia del exilio, propuso las tesis de abril, donde marcaba la ruta a seguir. Fijaros las tesis de abril, todo lo que exigía y pedía Lenin. Derrocar al gobierno provisional, lo primero, ¿no? Para que ellos querían alcanzar el poder. Instaurar un gobierno de soviets, obreros y campesinos. Dejarlos burgueses a un lado y que fueran los campesinos y obreros los que gobernaran. Firmar la paz con Alemania. Ya sabéis que finalmente firmaron la paz de Brest-Litov, por la cual Rusia pues abandonó la guerra. Repartir las tierras entre los campesinos. La ansiada reforma agraria, Lenin quiere acometerla de inmediato. Ceder la dirección de las fábricas a los obreros. También colectivizar las fábricas y que sean los obreros los que las controlen. Nacionalizar la banca. Eliminar la propiedad privada, por lo tanto, nacionalizando la banca. Y reconocer las nacionalidades del imperio. O reconocer las diferentes repúblicas dentro de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que será más adelante como se le denomine a Rusia. Los bolcheviques, con el apoyo de los soviets, que habían creado su propia milicia armada, que es la Guardia Roja, prepararon una insurrección para el día 25 de octubre de 1917, y será entre el 25, en la noche del 25 de octubre y la madrugada del 26, cuando se produzca la revolución. Los sublevados y sublevadas ocuparon la ciudad de Petrogrado, ya lo sabéis, la actual San Petersburgo. Tomaron el Palacio de Invierno y destituyeron al gobierno provisional. La revolución
se extendió rápidamente por Moscú y los núcleos industriales del país. Tras la Revolución de octubre del 17, el segundo Congreso de los Soviets de Rusia, que se hallaba reunido en Petrogrado, proclamó un gobierno obrero, que fue presidido por Lenin y el que figuraba también Trotsky y Stalin. En noviembre de 1917 se celebraron las elecciones para Asamblea Constituyente, pero en estas elecciones los bolcheviques solo obtuvieron el 25% de los escaños. Ante esto y el temor de Lenin de perder el poder, y de los bolcheviques también de perder el poder, Lenin por tanto disolvió la Asamblea y puso fin al pluralismo político en la nueva Rusia soviética, o lo que es lo mismo. De democracia, pues nada, dio una especie de golpe de estado y dijo, bueno, pues a partir de ahora se elimina lo que es el Parlamento, que es la Duma, y gobierna pues el partido bolchevique. El nuevo gobierno decretó las primeras medidas revolucionarias. ¿Cuáles fueron? La expropiación de tierras para repartirlas entre las familias campesinas. Las fábricas quedaron bajo el control de comités obreros. Asimismo, se firmó el Tratado de Brest-Litovsk en 1918. Ya sabéis que este tratado hizo que Rusia abandonara la Primera Guerra Mundial. Es un tratado que firmó con Alemania. Claro, esto hizo también que perdiera pues una serie de territorios, como veis en el mapa. Como ya dijimos, en noviembre de 1917, Lenin disuelve la Asamblea y por lo tanto empieza a gobernar los bolcheviques de manera dictatorial. Claro, a partir de este momento, a principios de 1918, los partidarios de la vuelta del zarismo, que eran los terratenientes, el ejército o los partidos liberales, ¿no?, que los comprendía la burguesía, se levantaron en armas contra el gobierno de los soviets. Tenemos aquí ya, por lo tanto, una guerra civil. El dominado Ejército Blanco contaba con el apoyo de tropas francesas, británicas, japonesas y norteamericanas. Tenía un apoyo extranjero bastante potente y se enfrentó al Ejército Rojo, ya sabéis, ese ejército que se creó a partir de los bolcheviques, organizado por Trotsky. El Ejército Rojo me refiero. Los 3 años de guerra civil fueron de una gran crueldad para la población, tanto por la escasez de alimentos como por los muertos en combate. Hubo infinidad de hambrunas y lo pasó la población civil muy mal. Finalmente, en 1921, el Ejército Rojo logró imponerse militarmente, pero el conflicto había contribuido al endurecimiento del régimen soviético, o lo que es lo mismo, lo que os he dicho, se había convertido en un sistema que se encaminaba a ser un sistema totalitario, como veremos cuando llegue Stalin. El partido bolchevique, desde 1918, había tomado el nombre de Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS, y se hizo con el monopolio del poder. Reprimió a todos los que le oponían, zaristas, liberales, mencheviques, anarquistas. Cuando decimos que reprimió, es que lo llevó o a campos de concentración o directamente lo metió en la cárcel o cosas peores, como ya me entendéis. Y organizó una política que eran las checas, las cárceles, para perseguir las actividades contrarrevolucionarias a todos aquellos que estaban en contra de la Revolución Rusa. En el ámbito económico se instauró un comunismo de guerra por el que se nacionalizó toda la industria. El sistema capitalista desaparece y se nacionaliza toda la industria, que va a parar al Estado. Se colectivizaron las tierras y se obligó a los campesinos a entregar sus cosechas al Estado. En 1922 el Congreso de los Soviets ratificó la creación de un Estado federal, la Unión de las Repúblicas Soviéticas, como las tenemos aquí en el mapa. Cada una de las repúblicas conservaba su idioma y tenía autoridad sobre la justicia, la educación, pero no sobre el partido, el ejército, la economía y las relaciones exteriores. Tenía una cierta libertad en algunos temas, pero en otros, evidentemente, tenía que seguir por las indicaciones de Moscú. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era un Estado federal con un parlamento, que sería el Soviet Supremo, y un solo partido político, que es el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS. Se trataba, por tanto, de un sistema totalitario, que se justificaba con la teoría de la dictadura del proletariado, como vimos cuando hablamos de las teorías marxistas. Y aquí a la derecha tenemos las repúblicas soviéticas a partir de 1922. Tenemos la República Socialista Federativa, que prácticamente sería la República de Rusia, y luego las diferentes repúblicas que se anexionaron a ella, como las repúblicas eslavas, como era Ucrania, las repúblicas del Cáucaso, como era Georgia, Armenia, o las repúblicas musulmanas, que fijaros qué nombre. Bueno, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán,
Tayikistán, Kirguistán. Vaya nombrecitos, ¿no? Bueno, todo esto, como toda esta amalgama de repúblicas soviéticas formaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, con esto hemos terminado el punto sobre la Revolución Rusa.